Hace ya más de 25 o 30 años que conozco yo a un hombre que se llama Antonio, que tenía por entonces unos 1000 olivos repartidos en 3 parcelas. Antonio vivía de su olivo, vivía estupendamente. No era rico, pero él sacaba su casa, su familia, sus gastos, lo sacaba todo adelante con sus 1000 olivos. Él trabajaba todo, excepto en la recogida, lo hacía todo en su olivo. Los labraba, los sulfataba, los cortaba y eso le daba suficiente en la cosecha, en la recogida de la aceituna. Pues a lo mejor tenía que meter algún jornal, pero no mucho, porque en realidad se apañaban toda la familia. Iba a coger aceituna a la mujer, los abuelos y se iban arreglando. Hoy las cosas han cambiado. Por cierto, me llamo Juan Carlos y está en Olivares de Andalucía. Ya tener unos 1000 olivos ya no es sinónimo de estabilidad económica. ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque los olivos siguen produciendo lo mismo. El trabajo que dan sigue siendo el mismo. Sin embargo, ya no salen las cuentas. Ya no salen ni con 1000 olivos ni con 2000 olivos quizás. Voy a hacer una reflexión, ponedme en comentarios vuestras impresiones. Voy a hacer una reflexión tranquila y yo creo que con conocimiento de causa de por qué antes sí se vivía con 1000 olivos y hoy ya no se puede vivir con 1000 olivos. Voy a contar un poco también al final del vídeo. Os voy a contar la historia actual de Antonio. Antonio ahora, con menos de 1000 olivos, vendió una parte, ahora vive mejor que antes con sus olivos. Os voy a decir qué es lo que ha hecho Antonio. Vamos a buscar la vida, qué cambio le ha hecho a su olivar y sobre todo al enfoque de la gestión de su olivar. Algo que está al alcance de cualquiera. Él lo ha conseguido. Ahora os lo cuento. Voy a empezar hablando del primer gran cambio. El mercado del aceite ha cambiado y la competencia en el aceite también ha cambiado. ¿Qué consiste esto? Antes el aceite tenía un mercado más cercano, un mercado de proximidad. El aceite de Antonio se vendía en el pueblo, en la comarca, en la zona aquella. Se llevaba a la cooperativa y el precio, aunque pues, variaba de un año para otro, pero solía ser un precio justo. No había tanta especulación como hay ahora, ni hay tanta presión sobre el precio de la aceituna. Hoy el mercado es completamente distinto, ya no es un mercado de proximidad, es un mercado globalizado. Resulta que ahora el aceite español, el aceite de las cooperativas, de los pueblos, compite con el aceite de otros países mediterráneos y no mediterráneos, ¿eh? Producción a gran escala en Túnez, en Turquía, en Argentina, en Marruecos. Además, aquí en España, dentro de España, las grandes explotaciones que se están haciendo de olivares intensivos y superintensivos, con riego por goteo, con fertirrigación, con unos marcos de plantación muy regulares, regulación mecanizada, todo eso produce mucha más cantidad de kilos, mucho más aceite por hectárea y además lo hace mucho menor costo. Por eso, un agricultor que mantiene un olivar tradicional de secano de 3 patas, de 3 o 4 patas, en lugares con cierta pendiente, pues las cuentas ya no le salen tanto, ya no le salen las cuentas. Produce menos, los gastos son mucho mayores que antes. Ahora vamos a ir hablando de todo eso, poco a poco. Y el kilo de aceituna, pues casi no le cubre los costos. Ahora resulta que es el mercado internacional el que marca el precio del aceite. Ya no es la cooperativa de tu pueblo como antes, como hace 25 o 30 años más. Ahora es el mercado internacional. Las grandes productoras, envasadoras, comercializadoras de aceite, pues Coipe, Carbonell, La Masía, ellos son los que le ponen el precio al aceite. Ya no es como antes. Y además de esto, aparte de que el mercado no acompaña, viene un segundo gran problema, como he adelantado antes, los costos. Los costos ya no son los mismos, ahora todo es mucho más caro, ahora todo vale mucho más dinero. Costos que se los tienes que quitar a tu beneficio. El gasoil es más caro, hay que gastar en asesoría para que te lleve los papeles, hay un montón de gastos que antes no tenía Antonio. Eso repercute en su beneficio. Son más caros los fertilizantes, los abonos, los fitosanitarios, los venenos, los sulfatos, mucho más caro todo. El mantenimiento de la maquinaria del tractor, las piezas del tractor, vale todo un dineral. Todo cuesta el doble o el triple como poco. Que hace no tantos años, ya lo sabéis, ha subido todo un montón de precios.
A eso hay que sumarle, como he dicho, gastos que antes no existían. Ahora hay que tener seguro agrario, las cotizaciones de seguridad social son mucho más elevadas, hay inspecciones, hay que presentar documentación, burocracia, todo eso suma, todo eso suma. La mano de obra igual, la mano de obra ahora hay que contratarla, es mucho más caro todo. También tienes problemas para encontrar gente que te trabaje. Los jóvenes no quieren trabajar en el campo, es un trabajo duro y ellos quieren ganar dinero más fácil. Además no se le paga lo que piensan que deben de cobrar. Y si deciden mecanizar un olivar tradicional como este que estáis viendo, para reducir los costos, pues hay que invertir, hay que pedir dinero si no lo tienes. Una máquina, una vibradora, una sopladora, un remolque moderno, cuesta un montón de dinero todo. Entonces hay muchos agricultores, eso, con 1000 olivos, que no pueden permitirse todos esos gastos. De esta forma, pues el margen se va estrechando. Lo que antes era ganancia, hoy apenas te cubre los gastos. Y el problema no es solo el dinero, sino también el rendimiento y la estructura de tu olivar. Y ya con esto llego a un tercer argumento. La estructura del olivar, el sistema de cultivo también ha cambiado. Estoy aquí en un olivar antiguo, que los olivos están, no sé, aquí hay olivos que tendrán cientos de años. Los olivos están separados unos de otros, pues hay olivos que están 15 metros separados uno de otro. Entonces, eso es absolutamente inviable. En las últimas décadas, el olivar se ha transformado. Todo ha cambiado. Han aparecido olivares modernos, olivares intensivos, súper intensivos. Los olivares intensivos son olivares que los árboles están plantados de uno en uno, no plantados así de tres en tres, tres patas, que están separados a 7 metros, las calles tienen 8, 7 por 8 ese marco de plantación. También hay olivares súper intensivos. Los olivos están separados 1,20 m aproximadamente, la calle tiene unos 60 centímetros, ninguna maquinaria tiene que maniobrar dentro del olivar. Y eso reduce muchos costos, muchos costos. Pensad que un olivar como este que estáis viendo, que está el olivo a 3 patas, si quieres mecanizar para ahorrar en mano de obra, que es el capítulo más importante de gastos que tiene el olivar, en torno al 70%. Si tú quieres mecanizar un olivar como este, vas por una calle con un vibrador, con un tractor, un vibrador, con un buggy, te encuentras un olivo a 3 patas, bien, y otro a derecha y izquierda. Bueno, pues coges una pata, le vibra, y ahora la segunda pata, ¿cómo lo haces? Esto es más complicado, tienes que maniobrar en el olivar para coger la segunda pata, la vibra. ¿Y ahora la tercera pata qué? Más complicado todavía. La tercera pata tienes que darle la vuelta, rodear al olivo, darle la vuelta al olivo para vibrar esa tercera pata. Ahora vuelve a meter otra vez en la calle. Total, que para entonces un olivar intensivo con un buggy o un paraguas o un vibrador del tipo que sea, pues mientras ha vibrado 8 olivos, mientras tú todavía estás con el primero. Además, estos olivares modernos resulta que se riega toda la finca, porque antes de plantar los olivos se hacen zanjas y se mete el sistema de riego por debajo, se meten las tuberías por debajo y se riegan y se abonan a la vez, se hace lo que se llama la fertirrigación. Todo eso incrementa la cosecha, incrementa los kilos de aceituna por hectárea. En estas fincas modernas que os digo, en estos olivares modernos, una máquina de este tipo que os estoy comentando, pues puede recoger 30-40 hectáreas en un día. Un operario con la máquina y otro con el tractor trayendo y llevando remolques cargados de aceituna de la cooperativa. En cambio, en un olivar tradicional, con árboles grandes, con suelos irregulares, pues esta mecanización, como he dicho, como he comentado, es más compleja, es más difícil y no es tan rentable. El resultado es que en estos olivares modernos se obtiene más aceite, y no quiere decir que sea de más calidad, pero se obtiene más aceite por hectárea y con menos coste por litro, menos coste por kilo de aceituna. Mientras tanto, pues los olivares de secano producen menos, con más esfuerzo, con más gastos, y cada kilo pues, de aceituna pues, cuesta más de obtener. Y al venderlo a un precio que han fijado el mercado, pues encontramos que el margen cada vez se reduce más, el margen cada vez más pequeño. Esto no significa esto que estamos hablando, estoy diciendo que un olivar tradicional no tenga futuro, pero sí que tiene que adaptarse, tiene que buscar calidad, diferenciarse y aprovechar otras oportunidades, como las que os voy a contar al final del vídeo, que es lo que hizo Antonio con su olivo. Pues todas estas transformaciones técnicas de las que os estoy hablando en los olivares no han venido solas, han venido acompañadas de una profunda transformación social.
social y demográfica. Hay cada vez menos gente que quiera coger aceitunas. Vamos a entrar en eso. Antes, Antonio con su familia lo hacía de otra manera. Allí trabajaban todos cuando hacía falta. Cuando hacía falta Antonio se apañaba. Pero cuando había que echar una mano, allí estaba dispuesto todo el mundo para trabajar. Allí no había excusa. Había que trabajar porque de eso de lo que vivía la familia. Y los hijos, pues crecían ayudando a su padre, ayudando en la casa. Porque no quedaba más remedio que echar una mano. Hoy la realidad es bien distinta. Seguro que sabéis de lo que hablo. La gente joven hoy no se quiere quedar en los pueblos. Aspira, está bien, aspira a tener estudios, aspira, está fenomenal, a tener trabajos menos sufridos, a ganar más. Y el campo, pues se ha quedado para las personas mayores. Las mayores que ya no tienen tanta energía como tenían, quizá ya no tengan tanto entusiasmo y ante la perspectiva de cómo están hoy día los olivares, pues cada vez tengan menos ilusión para seguir trabajando. Y además, como sabéis, hoy tener un olivar exige un montón de conocimientos que a todos hacían falta. Hoy hay que saber manejar programas informáticos, hay que hacer realidad un montón de papeles, de documentación. Para todo hay que hacer papeles. Hoy vas a comprar un veneno, un pesticida allí a la nave, joder, y hay que ver la de cosas que tienes que tener de papeles, de no sé cuánto. Antes se compraba y ya está. Está bien que se regulen las cosas, pero yo creo que se está regulando ya demasiado. Está regulando ya demasiado todo esto. Normativa europea, trazabilidad, joder. Eso se escapa del control de los olivicultores mayores. Quienes podrían hacer eso bien son la gente joven, pero la gente joven cada vez se queda menos en el campo. ¿Resultado de todo esto? Pues que el campo está cada vez más envejecido. El campo cada vez está más envejecido, cada vez hay menos relevo generacional. Si los jóvenes, no solamente en el olivar, en tiendas de barrio, en montones de oficios, si los jóvenes no aprenden el oficio y no arriman el hombro, pues al final el aparejo se va a la barriga, el andamio se te viene al suelo, porque la gente mayor llega un momento, oye, que uno se cansa ya de empujarle a... Ese es uno de los grandes problemas de nuestros olivares, de los problemas que hacen que ya, como estamos diciendo, de lo que venimos hablando, con unos poquitos olivos ya cueste trabajo sacar una casa adelante, como pasaba antiguamente. Y además, a todos estos cambios tecnológicos, estructurales, sociales, demográficos que os estoy diciendo, voy a añadirle otras dos cosas más. La primera es el cambio climático. Veréis, no voy a dar la chapa con el tema del cambio climático, pero sí voy a hacer referencia a algunas cosas que seguro que vais a estar de acuerdo conmigo. Los olivares en secano, antiguamente, producían mejor, porque antes llovía más. Antes llegaba el mes de septiembre y ya estaba lloviendo. Ya empezaba la aceituna, se quedaba, pues ya sabéis, chuchurría, ahora que le llaman estrés hídrico eso. Se quedaba en bebida, chuchurría, por falta de humedad, de agua en verano. Pero como empezaba a llover pronto, septiembre, 1 de septiembre ya estaba lloviendo. Y llovía bien. Pues ya el olivo se estaba recuperando. Y ya empezaba la otoñada, empezaba 1 de septiembre. De forma que cuando llega lo que llaman ahora también modernamente la lipogénesis, y lo que se ha hecho toda la vida, cuando la aceituna hace hueso, es cuando ya a partir de ahí empieza a hacer el aceite. Bueno, lipogénesis. Para eso necesita tener la aceituna humedad. Si los estás regando, no tienes problema. Pero si los tienes en secano, el olivo tarda cada vez más en producir aceite y a veces cada vez produce menos aceite. Hay años que llega el mes de final de octubre y todavía no empieza a llover, aunque hay 4 gotas que no sirven para nada. Entonces, ese es otro problema. Ese es otro problema que tenemos, el cambio climático. Así que antes los veranos no eran tan largos como ahora. Ahora estamos en octubre y todavía está haciendo calor. Eso no pasaba antes. En octubre ya había refrescado de sobra y ese cambio en la humedad, en las temperaturas nocturnas y diurnas, hacía que el olivo empezara ya a criar aceite. Yo tengo unos olivillos plantados con 4 años y este año
que en octubre hemos estado pasando calor hasta final de octubre. Este año, a partir ya de final de septiembre, empecé a observarlo, a verlo, y resulta que tiene un ataque de ácaro, de arañuelo, que le decimos por aquí. Eso es muy poco frecuente en olivar, pero es que están bastante, eso es la punta de crecimiento de las metías del olivo. La hoja se deforma y termina cayéndose, lo cual hace que la capacidad de fotosíntesis se merme, se haga más pequeña. Bueno, pues he tenido que tratar para el arañuelo en octubre. Eso yo no lo había visto nunca. ¿Y eso por qué? Pues por eso. Pues porque los veranos son cada vez más largos, cada vez más secos, y eso favorece nuevas plagas y enfermedades, y la virulencia de esas plagas y de esas enfermedades cada vez es mayor. Otro problema, otro inconveniente, y ya el último, A continuación, después os voy a hablar de qué ha hecho Antonio en los últimos años para ganar más dinero con su olivo, teniendo menos olivos y trabajando diferente. Ahora no todo el tiempo trabaja en su oliva como antes. Entonces, la última dificultad de la que os voy a hablar es el poder que tienen, ya os lo he adelantado antes en la introducción, el poder que tienen las grandes comercializadoras de aceite a nivel mundial, el poder que tienen sobre los precios del aceite. Pero los precios los ponen ellos. Y casi nunca, como sabéis, para la gente del campo, casi nunca son precios justos para el agricultor. Ganan todos los intermediarios, y el que menos gana es el que más curra, el que más trabaja, el que más duro trabaja en todo esto. Como os digo, hoy el mercado está dominado por grandes empresas envasadoras y distribuidoras. Son los que marcan los precios. Los pequeños productores tienen muy poca capacidad de negociación. Las cooperativas tienen pocas herramientas para doblegar estos grandes envasadores de aceite. Si tú vendes el aceite a granel, pues te pagan lo mínimo. Si decides envasar tu propio aceite, tienes que invertir en etiquetas, en envases, en permisos, en marketing, transporte, todo cuesta dinero. Por eso hay muchos agricultores tradicionales que se sienten atrapados. Se producen, pierden. Y si dejan de producir, pues también pierden. Entonces, hay alternativas. Algunos pequeños productores están apostando por la venta directa, el aceite gourmet, el turismo rural o las marcas locales, consiguiendo así de esta forma un valor añadido. Lo del turismo rural en los olivares cada vez se reclama más por la gente de las ciudades. Y con esto ya llego al punto final. ¿Qué se puede hacer hoy para sobrevivir, para prosperar con un pequeño olivar tradicional como el de Antonio? Hay que adaptarse. Los cambios no son fáciles, pero es posible. Os voy a decir cómo lo ha hecho mi amigo. Pues Antonio no se rindió. Decidió vender parte de su olivar. Se quedó con la parcela mejorcita que tenía, la que tenía más llana, con mejor tierra, la más productiva, y decidió envasar su propio aceite. Con el dinero que le dieron de los olivos que vendió, se compró una mini almazara, compró envase, etiqueta, habló con una empresa de marketing, le prepararon una campaña publicitaria, habló con un amigo que le hizo una página web para publicitar su aceite a través de internet. A su marca de aceite le puso el nombre de su abuelo, de quien heredó los olivos. Le llamó Aceites de Lázaro. Y se lanzó. Por eso digo que ya no solamente Antonio trabaja en su olivar, sino que también ahora echa rato con el ordenador. Eso es muy complicado, eso es dificilísimo, hasta que uno se pone y lo aprende. Porque todos alguna vez nos pusimos delante de un móvil de estos nuevos y no sabíamos hacer nada, ni sabíamos usar el correo electrónico, ni sabíamos usar el WhatsApp. Es que complica todo eso, hasta que te pones y lo aprendes, porque las cosas que va, esto de internet es mucho más fácil de lo que nos pensamos. De manera que él ahora factura su aceite, coge un aceite moderno, un aceite verde, un aceite de mucha calidad, y lo vende en pequeños envases al por menor. Lo factura, los vende por internet. Pues si tú también tienes olivos, si te gusta el campo, suscríbete a Flores y Besos. Si tú también tienes olivos,
si te gusta el campo, suscríbete, Olivares de Andalucía. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda que un olivar no solamente da aceite, da raíces, da cultura, da tradición. Un abrazo para todos.